Mi invitada esta noche, la magistrada Rosalba Ramos, amiga de esta casa, parte de 55, fiscal del Distrito Nacional o fiscal general del Distrito Nacional. Se ha sometido el proyecto, digamos que ya no es un proyecto, que es la acusación sobre el caso Jet Set, y queremos que la magistrada nos ayude a tener un poco de luz para ver si cambia un poco el pesimismo que tiene la gente respecto de este proceso. Bienvenida, Rosalba. Hola, gracias por la invitación. Es una excelente oportunidad para que podamos hablar sobre un caso que es muy importante, no solo para la jurisdicción del Distrito Nacional, sino para todo el país, incluso a nivel internacional, por la repercusión que ha tenido el caso Jet Set. ¿Por qué la gente siente malestar y digamos que desesperanza con el caso Jet Set? Solamente si nosotros evaluamos los comentarios y las respuestas, las reacciones que tiene la noticia, por ejemplo, que hemos publicado aquí en CDN respecto del caso Jet Set, no hay comentarios positivos. La gente no tiene mucha confianza en el proceso. Digamos que puede ser que la población en general entienda que pueden darse otras cosas. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Por qué hay esa desesperanza? ¿Por qué la gente, hasta un poco de rabia se podría notar en las respuestas? Es natural que exista desesperanza y que exista un malestar importante, porque estamos hablando de una tragedia de gran relevancia. Más de 230 muertos, además de las víctimas heridas, además de los huérfanos. Y la verdad es que también la acusación que nosotros hemos presentado es en base a que hay una franca violación a lo dispuesto en los artículos 319 y 320 y la pena no es alta. Entonces la desesperanza es algo natural. Nosotros, en el caso mío como fiscal, me hubiera gustado que existiera una pena más elevada. Sin embargo, nosotros nos debemos a la ley. ¿De cuánto estamos hablando? De 2 años de prisión. En caso de que fueran encontrados condenados. Exactamente. Entonces también creo que otra cosa que ha influido de manera negativa es la medida de coerción, el resultado que obtuvimos en aquel momento. ¿Por qué? Porque la Fiscalía pidió prisión preventiva. Nosotros pedimos prisión preventiva. ¿Por qué pidieron prisión preventiva? ¿Qué sentían ustedes que...? Lo primero es que estamos hablando de un hecho sin precedentes, de más de 230 muertos, de que nosotros pudimos evidenciar en nuestra medida de coerción que había una negligencia importante. Y lamentablemente nosotros no contamos con una legislación donde podamos hablar de que había dolo eventual. Aunque en teoría hay muchas de las defensas que van a llevar esta teoría al tribunal. Dolo eventual. Explícale a la gente qué es el dolo eventual. Mira qué es lo que pasa. Hay legislaciones que permiten que aunque la muerte no haya sido causada de manera provocada porque es una manera imprudente, por los precedentes que han habido en este caso en particular, que la sanción fuera más elevada. Incluso el nuevo Código Penal tiene un artículo que yo lo denomino el artículo Jet Set porque aumenta las penas hasta 10 años. Y cuando lo leemos en el nuevo código nos damos cuenta que se está refiriendo a la tragedia del Jet Set, porque definitivamente que fue algo que nos cambió, que nos tocó. Entonces, hay otras legislaciones que hubiesen permitido que la sanción fuera más elevada. ¿Cómo? Que si bien el hecho no fue una imprudencia, pero que esta imprudencia, entendiendo que es un poco técnico, entendiendo que el imputado asume el riesgo de lo que pudiera pasar, entonces la pena pudiera ser como de 3 a 20 años. Como es el homicidio voluntario. En este caso, no hay manera de que sea de esa manera. No. Hablándote honestamente, a mí me hubiera gustado que hubiera existido la forma. Pero no hay forma. Pero no la hay. O sea, estamos hablando de que la ciudadanía va a ver si es que le permiten ver un juicio por la culpabilidad de personas que su pena mayor podrían ser 2 años. Lo que nosotros estamos solicitando, sin embargo, presentaron una acusación alternativa, algunos de los querellantes,
donde están solicitando una calificación jurídica diferente a la del Ministerio Público. ¿Qué podría pasar ahí? Esto se va a debatir en la audiencia preliminar. La audiencia preliminar, el juez le va a dar la calificación jurídica que entienda que se ha aprobado y que es pertinente. Y con esa calificación nos iremos a juicio de fondo. En el caso de que sea acogida la teoría nuestra como fiscales de que la violación ha sido al 319 y al 320, se iría a un tribunal unipersonal, porque la pena es de 1 a 2 años. En el caso de que se acoja la calificación jurídica que están estableciendo algunos querellantes, entonces le correspondería a un tribunal colegiado. Esto no es el primer caso que ocurre donde el Ministerio Público y los querellantes no estamos de acuerdo. Al final nosotros no vamos en contra del querellante, sino que es una discrepancia en el tema de la calificación jurídica. ¿Qué entiende los familiares de las personas muertas que no han negociado? Porque hay una parte también que ya ha negociado y probablemente esa gente se va a retractar o no se va a presentar como acusador. Pero estos que se han mantenido firmes en una acusación, ¿qué es lo que ellos entienden? Porque es diferente de la acusación del Ministerio Público. Mira, tenemos algunas víctimas que comparten la opinión del Ministerio Público. Okay. Incluso cuando nosotros no estuvieron de acuerdo en principio de que nosotros solicitáramos la prisión preventiva. ¿No estuvieron de acuerdo? No estuvieron de acuerdo. Lo que pasa es que la prisión preventiva nos ata a que el proceso deba ser más corto. Con ellos haber obtenido lo que es la presentación periódica y la garantía económica que obtuvieron, lo que nos dio fue un plazo mayor para nosotros presentar acusación. Un plazo que evidentemente no utilizamos porque presentamos acusación antes de lo previsto, porque nosotros podíamos decidir hacerlo el año próximo. Pero ya teníamos todos los elementos de prueba. También la sociedad amerita una respuesta. Y entendimos prudente que como contábamos con absolutamente todo, presentar la acusación antes del tiempo que nos ha otorgado la ley. Rosalba, algo que ha llamado mucho la atención es el tema de la defensa de los propietarios de la discoteca y de quiénes son los que se han sometido. La población ha identificado con legitimidad al abogado de la presidencia como jefe de la defensa de los propietarios del Jet Set. ¿Cómo valora el Ministerio Público esto? O el equipo, no voy a hablar por el Ministerio Público completo, pero por el equipo que trabajó en el levantamiento de los cuerpos, en la identificación de los cuerpos, en la intervención en la escena del crimen y o del hecho, y que trabajaron en la construcción del expediente. ¿Cómo valoran ustedes eso? A nosotros no nos influye quién sea el abogado de los imputados, porque nosotros lo que estamos apegados es al debido proceso. Los abogados tienen la libertad de representar a quien quieran y a quien entiendan en el momento que les parece oportuno. Pero es prudente esto. Mira, al final esa es una decisión ética de cada persona. A mí no me afecta como profesional el hecho de quién esté del otro lado y no le ha afectado a nuestro equipo. Al contrario, nosotros hemos hecho nuestro trabajo de acuerdo a lo que correspondía y hasta antes de lo que correspondía, porque esta tragedia no solamente tocó a nuestro país, sino que fue algo que trascendió a nivel internacional. Es una de las tragedias más importantes del mundo entero. Del mundo entero. Entonces, cada quien está llamado a hacer su análisis personal de lo que debe o no hacer. Lo que sí te puedo decir es que el compromiso de la Fiscalía del Distrito Nacional, así como de todo el Ministerio Público, es de dar una respuesta legal, de darle una respuesta a la sociedad. También hemos querido ser lo más empático que podamos con las víctimas al recibirlas, al darles toda la información, al tener un diálogo siempre abierto y que siempre que tengan cualquier duda, nosotros estamos en la disposición de poderles responder. En los documentos constitutivos de esta empresa habían más que 2 personas y una de ellas ha sido excluida. Te traduzco las preguntas que la gente nos ha
pedido que hagamos nosotros. Aunque quizás hay cosas que uno no quisiera tocarla por un tema también hasta de edades y de personas vinculadas, de sensibilidad entre las víctimas. Pero esta es una pregunta que mucha gente nos ha pedido que le hagamos al Ministerio Público, y es por qué la señora Grecia López no está dentro del expediente si es la principal propietaria. Mira, para nosotros no solamente se trata de quienes son los propietarios, sino de los que tienen una responsabilidad directa. Y en este caso, lo que nosotros hemos podido comprobar es que las únicas 2 personas que sometimos son los que tienen una responsabilidad directa con lo que allí ocurrió. ¿En qué sentido? En el sentido de que eran los que tomaban decisiones, porque hay veces que aparecemos en documentos, en papeles y somos dueños de un todo, pero no estamos realmente al frente de la empresa de la que supuestamente somos dueños o a la que representamos. Entonces nosotros hicimos una investigación muy seria en ese sentido y hemos querido ser muy objetivos. También hay temas como la edad que influyen, porque evidentemente que son cosas que te limitan a la hora de tomar decisiones. Y cuando también tú no estás viviendo en el mismo lugar donde se está desarrollando el negocio, cosas que te impiden tomar conocimiento de las decisiones del día a día, que en definitiva fueron las que afectaron y fueron las que tuvieron una incidencia directa en lo que ocurrió esa noche de abril. El informe que el Ministerio Público ha recibido y presentado habla de que habían señales claras de que del deterioro progresivo del techo de la discoteca Jet Set y que empleados habían advertido a los dueños sobre la caída de plafones y de yeso o cemento pocos días antes de la tragedia. Así es, y el mismo día de la tragedia inclusive. Y el mismo día de la tragedia. Si esos avisos fueron ignorados por los propietarios, ¿podría interpretarse o esta actitud tener algún tipo de fuerza dentro del mismo expediente? Soy de opinión de que sí, y por eso inclusive en su momento pedimos prisión preventiva, porque es que definitivamente que siempre debe evaluarse la actitud del imputado. No es lo mismo un imputado que, por ejemplo, en un accidente de tránsito se para, intenta auxiliar a la víctima y lamentablemente la víctima muere, pero no se le puede dar el mismo trato que la persona que provoca un accidente y luego huye y deja a la víctima en el lugar. Y pongo este ejemplo para sacarnos un poco del contexto de la tragedia del Jet Set y que podamos ser un poquito más claros y pensar de una manera más específica en cómo debe evaluarse la actitud del imputado. Es indispensable, incluso el comportamiento del imputado es algo que el juez debe y tomará siempre en cuenta para la determinación de la pena. Incluso, ¿qué es lo que hace la diferencia entre un homicidio y un asesinato? La intención. La intención. El homicidio voluntario se da en el calor de un momento. Tú decides que le vas a quitar la vida a esa persona. Pero el asesinato, tú lo planificas, tú persigues a la persona, tú la ubicas. Entonces, la intención es un elemento fundamental a la hora de calificar, pero también a la hora de determinar la pena. Cuando tú vas frente a un juez y tú le llevas una actitud de que estoy arrepentido, de que incluso estoy tomando medidas diferentes para nunca volverlo a hacer y para resarcir a la víctima, el juez lo valora de una manera diferente a que cuando tú vas y tú dices, no, yo simplemente soy inocente. Entonces, esto es algo que debe ponderarse al momento de la sanción. Rosalba, el ser fiscal no te desvincula de tu condición humana. No quiero profundizar mucho en los aspectos técnicos del expediente porque es un caso que está en proceso y que está abierto y sé que no puedes responder tal vez algunas de las cosas técnicas que la gente podría querer saber. Lo que sí quiero preguntarte es cómo te ha cambiado la vida después de haber levantado 236 cadáveres de personas que muchas de ellas las conocíamos, incluso algunos de manera personal. Para mí ha sido el caso más difícil que me ha tocado, junto con mi equipo.
No creo que nadie esté preparado para poder levantar en 3 días esta cantidad de personas, y menos que no fue una tragedia de un sismo, un huracán, sino que es por la negligencia de 2 personas, que ha sido evidentemente probado. Recuerdo que uno de estos días, a los días posteriores a la tragedia del Jet Set, un amigo cumplía años y fui a felicitarlo, y en el lugar donde estaba celebrando el cumpleaños me cayó una gotita de agua, y creo que no tengo que decirte que salí de ahí inmediatamente. Ya yo veo los techos de manera diferente cuando voy a los lugares, y hay momentos donde pienso, wow, lo que habrá pasado por la mente de todas estas víctimas al momento de que ese techo cayera, y de cómo tú andar con tu pareja entre el momento de sobrevivir y decidir entre tu vida y la de las personas con las que tú estás ahí compartiendo, porque fue un momento, realmente yo creo que el país y mi vida cambió de Jet Set antes y después. Definitivamente que sí. Yo sé que levantar cadáveres no es algo nuevo que haces, eso te ha tocado durante mucho tiempo, porque tienes muchos años dedicado a las fiscalías, al Ministerio Público, al Servicio Público de Justicia. Pero el caso Jet Set fue diferente. No es lo mismo levantar un cadáver que levantar 236. Así es. Quiero saber si en algún momento posterior al levantamiento de los cadáveres, que sé que estuviste varios días en eso, si has tenido situaciones emocionales respecto de la condición en la que viste estas personas, si piensas en los huérfanos de estas personas, y si emocionalmente los fiscales, porque sé que fue un cuerpo de fiscales que participó en eso, si en el momento de la tragedia, emocionalmente los fiscales tienden también a quizás a sentirse, involucrarse, o si es una labor más que todo operacional, si se concentran de tal manera que tal vez pueden tener una actitud distinta a la que tendríamos muchos de nosotros, que tal vez en una situación como esa habríamos recogido los cadáveres pero llorando. Mira, yo soy fiscal hace 19 años, y el primer departamento, a los primeros departamentos que pertenecí, uno de ellos fue homicidio. Para mí, ese ha sido uno de los departamentos más interesantes, definitivamente, y de mayor crecimiento a nivel profesional, que me ha traído mucha satisfacción. Ahora, levantar 200 cadáveres, para eso no está, realmente nadie está preparado. Sí, nosotros estamos, se nos entrena para eso. Nosotros, ¿cómo te lo explico? El cuerpo es una máquina perfecta, y el cerebro todavía lo es más. Y estar en esa situación nos permitió a nosotros darnos cuenta de que a veces estamos preparados para más cosas de las que imaginamos, porque pudimos hacerlo. Sí, hubo un momento incluso que el encargado del departamento me dijo, magistrada, yo quiero que usted me traslade de aquí. Ya yo no quiero volver a trabajar con los temas de homicidio. Y lo que sí les recomendamos a todos fue que buscaran un apoyo emocional, ya sea con un terapeuta o con algún, lo que tengan el tema de la religión, que pudieran auxiliarse de eso. En mi caso particular, como gerente que soy, yo procuro mucho documentarme, cuidar mi salud emocional, para yo poder también ser el equilibrio de mi equipo de trabajo. Y nosotros tenemos una psiquiatra forense que trabaja con nosotros los casos del día a día, y le pedí algunas recomendaciones para el equipo. Y gracias a Dios también hubieron muchas personas que nos llamaron para ponerse a disposición de la Fiscalía del Distrito para si necesitábamos algún apoyo adicional. Pero más que todo, lo que nos ha funcionado es que nosotros como equipo estamos muy unidos. Nosotros como equipo de trabajo tenemos una conversación muy fluida, nos reunimos casi todas las semanas, conversamos de manera abierta de esas cosas que nos preocupan, y cuando podemos hacer eso,
Definitivamente que es más fácil enfrentar cualquier situación. Sí, los techos, te insisto, los techos los miramos diferentes. Hay veces que yo voy a un lugar y yo comienzo a observar, pero yo creo que eso tiene que ser algo que le debe pasar ya a la mayoría. La sociedad quedó con una especie de trauma después de Jet Set. Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Y todos perdimos a alguien en esa tragedia. En mi caso, yo conocí a muchas de las personas que estaban ahí. Me pasó también que luego, como 2 o 3 meses después, le escribí a la que le hacía los trajecitos a los niños, y me contestó la hija y me dijo, mi mamá murió en la tragedia del Jet Set. Y me impactó todavía mucho más. Volvió a darme como ese golpe. Y sobre todo porque personas que lo que fueron fue a divertirse, personas que estaban esa noche celebrando la vida con un artista que todos queríamos y que lamentablemente también tuvimos que lo perdimos ese día. Magistrada, ¿qué se siente levantar el cadáver de una persona que uno conoce sin saber que lo va a encontrar ahí? Impacta. Pero yo creo que a veces nos pasa como los golpes, que cuando los golpes están calientes, tú sigues funcionando. Es luego que las impresiones te pueden llegar y tú dices, y tú puedes hasta llorar si es una persona muy cercana a ti. Porque a mí me han tocado levantamientos incluso de familiares, porque han muerto las muertes, aunque sean naturales, hay que llevar a un médico legista. Por ejemplo, hace unas semanas me tocó que un tío mío murió y entonces llevamos al médico legista y es como un poco del mismo procedimiento de siempre, pero con esta cara familiar. Pero en el momento uno está tranquilo, sereno, ya luego te toca llorar a tu familiar como cualquier persona. ¿Piensan ustedes y cuál va a ser desde el punto de vista de la Fiscalía el destino de los huérfanos que dejó Jet Set? Mira, eso tiene un componente social que gracias a Dios he visto que Supérate lo ha afrontado de una manera muy positiva. En estos días estaba en un lugar que me estaban hablando de unos huérfanos del Jet Set que tenían, había una pugna a nivel de la herencia, y entonces estaban los niños de por medio que habían perdido a su mamá y a su papá. Ojalá que cada uno de nosotros asuma de algún modo el desarrollo de estos niños. No solamente los huérfanos del Jet Set, sino también los huérfanos que tenemos por el tema de los feminicidios y los que luego también se suicidan, o que eventualmente van a la cárcel porque no tomaron la decisión de quitarse la vida, porque estos huérfanos son nuestros. Y es importante que nosotros le demos no solamente el apoyo económico, sino también el apoyo emocional que eso requiere. No es mi fuerte el tema de las políticas sociales, pero sí ojalá que esto lo sigamos asumiendo de manera progresiva, no que nos olvidemos de ello en el tiempo, y que busquemos la manera de que todos los que queramos sumarnos a contribuir de alguna manera lo podamos hacer. Definitivamente que es algo muy importante. Gracias, magistrada, qué gusto que hayas podido estar aquí. La cara de las cápsulas, pero con unas cuantas preguntas más extendidas. Gracias a la magistrada Rosalba. Hasta la próxima. Tenemos que hacer una pausa, ya regresamos.